Buenos días, ya casi buenas tardes. Agradezco la invitación de Mabel a participar de este seminario. Siempre es un gusto eh, este tipo de actividades en que se vincula el patrimonio con la educación, más si son trabajos que se hacen desde regiones. Eh, la presentación que les vengo a mostrar hoy día se llama Educar en los Archivos Nacionales, Historia y Consideraciones para una Educación Patrimonial, 1950-2016. Este fue un trabajo que se realizó cuando, en mi calidad de, cuando trabajé en el archivo FECH, principalmente entre el trabajo que se hizo en 2014, 2016, 2015, de lo que ya mostraba Claudio un poco, de la organización y puesta en valor del archivo de la Agrupación Cultural Universitaria. Y en ese marco nos preguntábamos qué experiencias existían de educación en los archivos nacionales. Bajo esa premisa hicimos una pequeña aproximación en torno a criterios que se utilizaron tanto, bueno, la investigación incluye a Francia, ciertos países latinoamericanos, España y Chile, pero en este caso vengo solo a mostrar Francia y Chile. Tomamos ciertos criterios que nos pudiesen ayudar a posteriormente elaborar un proyecto de educación en el archivo FECH, a partir de ya experiencias internacionales, pero vinculadas principalmente a los archivos nacionales, como instituciones que resguardan el patrimonio nacional. Bueno, el objetivo de la presentación es analizar el desenvolvimiento histórico de los departamentos educativos de Francia y Chile entre 1950 y 2016, una pequeña aproximación. Para eso nos vamos a basar en tres conceptos o en tres momentos. Un primer momento que consiste en insertar la educación, insertar la educación en los archivos en un concepto más amplio que es la educación patrimonial. El segundo momento es analizar estas experiencias internacionales y esta experiencia nacional y, en último lugar, las posibilidades curriculares actuales que nos permitirían seguir trabajando en un archivo y su vinculación con el mundo escolar. Ya, en primer lugar, en este entendido de entender la educación patrimonial y el trabajo que se realiza en general en distintos establecimientos educacionales o instituciones públicas, queríamos ver en qué tipo de educación podríamos insertar posiblemente la educación patrimonial. Bueno, en primer lugar, la Ley General de Educación en su artículo 2 define a la educación como un proceso de aprendizaje permanente que tiene como finalidad alcanzar el desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual y artístico y físico mediante la transmisión y cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Va a decir, un aprendizaje integral. Entonces, ¿cómo a partir de este aprendizaje integral que se plantea en la educación, podríamos insertar la educación patrimonial? Esa fue la pregunta principal. Entonces, dentro de esta educación, la misma Ley General de Universidades define tres tipos de educación. La educación formal, que es la que ustedes normalmente como estudiantes reciben, que es la educación que está estructurada y se entrega de manera sistemática, secuencial, vale decir, otorgada en los establecimientos educacionales reconocidos por el Ministerio de Educación. Las típicas asignaturas de historia, de matemáticas, de ciencia, de lenguaje. También hay otro tipo de educación, también definido por el Ministerio de Educación, que es la educación no formal. Aquel proceso formativo realizado por medio de un programa sistemático, no necesariamente evaluado y que puede ser reconocido y verificado como aprendizaje de valor. Vale decir, todas estas instancias, por ejemplo, no sé, si ustedes asisten a un taller los fines de semana, en donde están aprendiendo, por ejemplo, no sé, a restaurar casas patrimoniales, o en donde ustedes están asistiendo a un taller en donde les están enseñando, por ejemplo, no sé, bordado, o temas audiovisuales. Es decir, esa educación que no tiene necesariamente que ver con un establecimiento educacional, pero que también les entrega conocimiento. Y por último está la enseñanza informal, que es todo proceso vinculado con el desarrollo de personas en la sociedad, facilitando por la interacción de los unos con los otros y sin la tuición de un establecimiento educacional como agencia institucional educativa, que son, podríamos pensar también, otro tipo de actividades que no están al alero del colegio, pero que sí también en donde ustedes pueden recibir cierto tipo de aprendizaje. En función de eso están esos tres tipos de educación, vale decir, tenemos una educación propiamente tal, podríamos decir, lo que ustedes hacen como educación patrimonial,
de preservar la memoria, del trabajo fotográfico, podría estar insertado perfectamente en aquella educación de carácter formal, es decir, podríamos integrarlo a los aprendizajes que deberían darles en historia, en lenguaje, en matemática, en ciencia, o lo podríamos insertar en los otros dos tipos de educación, ya sea en los talleres que ustedes también, en los cuales ustedes trabajan, o incluso fuera del colegio en talleres alternativos. Y la educación patrimonial tiene como objetivo que los estudiantes, y tanto los estudiantes profesores como toda la comunidad educativa, tengan una percepción de las dimensiones histórico-culturales de cierto espacio. Vale decir, tomar conciencia de que existe una historia de una institución, en este caso, por ejemplo, en los archivos escolares de la educación patrimonial, que diga de la historia de la institución en particular a través de la educación patrimonial. Se usan diversos soportes, fotografía, video, el espacio físico. Existe un compromiso con la comunidad y un ejercicio ciudadano. Sigue la siguiente nomás. Entonces, el archivo se inserta en esta educación patrimonial en las funciones, no solo en las funciones tradicionales, sino que en las funciones nuevas del archivo. Vale decir, tenemos tanto divulgación cultural, que va dirigida a la ciudadanía y a la comunidad educativa. Dentro de eso podríamos entroncar la educación con los archivos propiamente tal. Si nos vamos a la historia de los servicios educativos, que era el segundo punto, ya visto la educación patrimonial, los primeros intentos que tenemos de armado de material pedagógico, de vinculación en donde salen las visitas guiadas a estos espacios, están en 1850 en Inglaterra, en donde el Archivo Nacional de este respectivo país comienza a vincularse con distintos profesores, entregando herramientas y documentos para que sean analizados. Después, posteriormente, tenemos una circular de 1912 en Francia, que también apunta más o menos a lo mismo. Vale decir, que el estudiante sea capaz de ir al archivo, buscar documentación y generar aprendizaje, es decir, aprender no solo del manual de historia, sino que también del documento mismo. Y finalmente tenemos el proceso que va del 60 al 70, aquí nos saltamos el 50, que lo voy a mostrar después, que es la conferencia anual de la Asociación Holandesa de Archiveros, en donde se juntan precisamente archiveros y profesores a definir cómo se podría hacer un trabajo de vinculación en donde el estudiante pueda aprender a partir de los fondos documentales. Es decir, ya no solo hacer un trabajo de visita guiada en donde se les muestren los documentos más significativos, sino que efectivamente, por ejemplo, estudiar, por colocarles un ejemplo, el siglo XIX a partir de los documentos, o la historia de la mujer a partir de los documentos. Y dentro de este contexto, uno de los más llamativos y de los más difundidos ha sido precisamente el trabajo que han hecho los Archivos Nacionales de Francia, los cuales ya llevan alrededor de 50, 60 años realizando labores educativas al interior del archivo. Y como primera experiencia de esta conformación de departamento educativo, en 1950, el director de los Archivos Nacionales crea este servicio educativo y en 1950 explicó a la institución que los objetivos de servicio, entre los que destacaban colocar en contacto directo con los documentos a los estudiantes de los diferentes niveles de enseñanza, es decir, el contacto directo con el documento, ya no solo aprenderlo de manual, sino que agarrar ciertos elementos que pudiesen servir para el aprendizaje significativo de los estudiantes. Durante los primeros 30 años se enfocó en visitas guiadas a las exposiciones. Lo que decíamos nosotros, eso de recorrer el archivo, pero no necesariamente trabajar con el documento, saber los elementos del documento. Luego, entre 1950 y 1970, ahí me equivoqué, desde 1960 a 1970 más o menos, el énfasis estuvo puesto, primero esta práctica que se inicia en Francia se difunde a distintas regiones, lo que acá podrían ser regiones y que allá son departamentos. Vale decir, si colocáramos su símil, acá en el Archivo Nacional se genera una política de servicio educativo que después va a ser replicada en Copiapó, que después va a ser replicada en Talca, en Concepción. Eso comienza a pasar en Francia, se empieza a expandir este servicio educativo y que está enfocado a dos prácticas educativas. Un programa focalizado en el programa de estudios, valga la redundancia, y las necesidades de los docentes, vale decir,
un tema en donde van los estudiantes y los profesores y en donde el contenido que se pasa es un contenido válido en el currículum escolar, en los contenidos básicos que tienen que aprender los estudiantes. Y otro, que es uno más amplio, que abarca generalidades buscando abrir horizontes en la mente de los estudiantes. En este sentido, lo que ellos planteaban era que los estudiantes no solo tenían que ir a aprender contenidos del currículum escolar, sino que tenían que aprender mucho más de la vida en general y de la sociedad. Sí. Entre 1980 y 1990 hay un proceso de consolidación de estos servicios educativos, que se señala que es un proceso de heredado del anterior, en donde aumenta y se triplica la cantidad de estudiantes que van a estos archivos, en donde son conscientes de las limitantes, que son limitantes que yo las leo en la década de los 80 en Francia y que suelen pasar acá en Chile, en donde las limitantes principalmente de los docentes, de los profesores, en donde tienen una sobrecarga de horario, una carga de programas escolares y de pruebas. Por lo tanto, el asistir a un archivo termina siendo más una carga que un beneficio para la formación de los estudiantes. Se realizan nuevas actividades para superar el aislamiento cultural. El archibús, que es un bus que recorre las ciudades con documentos y en donde llega a las regiones mostrándoles los documentos que tiene el Archivo Nacional. Y la integración de un nuevo profesional al archivo, el profesor. El profesor que va a ser el capaz de hacer el vínculo entre el archivo y el mundo educativo. ¿Sí? En Chile quise colocar un ejemplo que me pareció pertinente, que en 1893 la Cámara de Diputados aprobó un ítem orientado a la historia documentada de Chile con el propósito de fomentar el estudio de un gran número de documentos que se encuentran desparramados en archivos y bibliotecas. Lo que proponían acá es que los futuros profesores aprendieran directamente de los documentos, para que posteriormente se les enseñara a los estudiantes a partir de esos documentos de archivo. Posteriormente, otro intento en Chile de vinculación entre el Archivo Nacional y la educación se da en el decreto ley de 5.200 de 1929, que resalta que dichos establecimientos, refiriéndose a los archivos, a los establecimientos educacionales, aun cuando no sean docentes, pueden y deben cooperar con eficiencia en la enseñanza nacional, divulgando por todos los medios a su alcance los tesoros de sus colecciones y los resultados de sus investigaciones y estudios. Vale decir, necesitamos, o se plantea desde 1929, la necesidad de que lo que está en el archivo salga al mundo escolar. Y después de eso ya no tenemos información, hay actividades aisladas de difusión en los archivos, pero no es hasta el año 2008 en que se hace el proyecto del Archivo Histórico Nacional, que es acercar la institución a las escuelas, bajo esta necesidad de difundir la documentación que se tiene. Y en 2013 sale una guía de orientaciones docentes, que hay una tendencia a la revalorización de los bienes patrimoniales y en el compromiso de las instituciones culturales públicas por dar acceso a esto. Es decir, se entiende el documento como un bien patrimonial que tiene que ser público a la ciudadanía. Por los nuevos enfoques curriculares de la historia y las ciencias sociales, en donde lo que efectivamente hace es decir, tenemos tales documentos y se pueden entender de tal forma trabajando en el archivo. Y acá, tomando en cuenta ese breve y concentrado panorama histórico, es que nosotros decidimos también armar una propuesta de trabajo en los archivos en donde llegase la institución y no solo la institución, no fuese una carga más para el profesor, entendiendo lo extensivo que es el currículum escolar, entendiendo la carga horaria que tienen los estudiantes y entendiendo la serie de problemáticas que hay dentro de las instituciones. Y en ese sentido decidimos insertar los documentos dentro del currículum escolar, en este caso el de la agrupación cultural universitaria, insertado dentro de un contexto de la materia relativa a la violación a los derechos humanos y la dictadura. Y que se vincula mucho con otro trabajo del Archivo Nacional, que es el de Formación Ciudadana y Archivo, en donde ellos también toman parte de este nuevo programa de formación ciudadana y señalan que a partir del archivo se puede trabajar la formación ciudadana. Nosotros también considerábamos lo mismo y por lo tanto había que dar pauta en donde los estudiantes entendieran conceptos como transparencia, como acceso a la información a partir del archivo y no solo al archivo como un contenedor de documentos o al documento sin un espacio ni un contexto archivístico previo.
En las bases curriculares, y tuvimos sustento, como decíamos, lo vamos a aplicar en el currículum escolar, teníamos sustento en las bases curriculares, en donde se pide un pensamiento histórico, crítico y riguroso, la revisión de fuentes históricas y distintas interpretaciones, a fin de que desarrollen adecuadamente un pensamiento histórico, es decir, el archivo como fuente para el desarrollo del pensamiento histórico. Se busca que sean capaces de conocer y experimentar sus propios los pasos propios de una investigación. Vale decir, el primer paso, que es el paso de búsqueda de información, se pueda realizar en el mismo archivo y en donde los documentos permitan a los estudiantes, donde el archivero permita orientar la mirada de los estudiantes hacia ciertos documentos que les sirvan para hacer estas investigaciones. Y en este sentido, el currículum escolar está apuntando hoy día más a habilidades que a un trabajo de contenido, es decir, más que aprender fechas, nosotros tenemos que aprender habilidades, y en ese sentido, el archivo ayudaría tanto al pensamiento temporal y espacial, al pensamiento crítico, a la comunicación, y principalmente creemos nosotros, y donde está el fuerte, en el análisis y trabajo con fuentes. Bueno, esa es la presentación resumida del trabajo que veníamos realizando y de cómo pensamos, a partir de los casos franceses y los casos chilenos, armar una propuesta propia, pero que pasara de esa visita guiada a un trabajo que permitiese efectivamente vincular al archivo con el programa escolar y con el currículum escolar de las instituciones educativas. Muchas gracias.